Bueno, es que ricasco. Cada vez que lo veo me conmueve más. No sé si arresto. Doy paso a las compañeras presentándolas primeramente en mayor profundidad, ¿vale? Por un lado tenemos a Alexandra Almeida Albuja, de profesión bioquímica farmacéutica. Tiene más de 30 años realizando el monitoreo ambiental a la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana desde la organización Acción Ecológica. Trabaja con comunidades indígenas y campesinas afectadas por esta actividad y ha facilitado la creación de la Escuela de Formación en Vigilancia Ambiental y Soberanía Alimentaria Orquídeas Amazónicas, que integra a mujeres de 6 pueblos indígenas en las provincias de Sucumbíos y Orellana. En estos momentos se encuentra desarrollando un programa participativo para la construcción de una propuesta para la transición justa y ecológica en el Ecuador. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Y también a Nagore Ezeiza Mujica. Nagore es cineasta, editora, directora de fotografía y colorista. Tras 10 años de experiencia, fundó el Santo Films. Desde allí produce documentales y ofrece servicios técnicos para producciones audiovisuales, películas y series de televisión. Fuertemente identificada con el género del documental social, ha participado en producciones cinematográficas en Terranova, la Amazonía ecuatoriana, Cabo Verde, Argelia, Israel, Etiopía, Angola, Mozambique, México, India y Puerto Rico. Con su último trabajo, Zona Wow, hemos recibido 12 premios internacionales y ha sido nominada a los premios Goya 2026. Solo transmitiros lo feliz que nos ha hecho este recorrido en festivales, porque la verdad que más allá del reconocimiento que ha tenido, ha sido una gran oportunidad para visibilizar la denuncia que el documental pretende hacer. Con lo cual, felices. Y gracias por estar aquí de nuevo. Ya paso al momento de preguntas, que tendremos unos 20 minutitos, y ya la oportunidad del público de hacer alguna pregunta también, ¿vale? Empiezo con Alexandra. El término zona del sacrificio que muestra el documental es muy potente. ¿Qué significa esto en la práctica para las comunidades indígenas que lo sufren? ¿Qué se sacrifica y quién decide que esos territorios sean sacrificables? Muchas gracias, Aisea. Efectivamente, lo que hemos visto en el documental es la prueba de que los sitios en donde se extrae petróleo, en sitios como la Amazonía de Ecuador, son zonas de sacrificio. Estas se entienden como unas zonas geográficas en donde se asientan actividades industriales normalmente que producen muchos impactos, tanto a los ecosistemas como a la naturaleza. Hay que recalcar que en Ecuador la naturaleza es sujeto de derechos. Eso está garantizado a nivel constitucional. Entonces, una cosa es los derechos ambientales, que están reconocidos en todos los países del mundo, pero además en Ecuador se reconoce a la naturaleza como sujeto, como una persona que tiene derechos. Entonces, estos también son afectados, impactados por la extracción de petróleo. Y estos impactos tienen consecuencias a nivel social. Las poblaciones indígenas, como el pueblo guaraní, que lo vemos en el documental, y 9 pueblos más que habitan ancestralmente en la Amazonía de Ecuador, principalmente los que están asentados en la parte norte, están en estas zonas de sacrificio que la actividad petrolera desde hace 59 años está operando ahí, justamente en las provincias de Sucumbíos y Orellana principalmente. Han entrado en un auge, en un boom petrolero que se dio en el país a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, y que, como se puede ver ahí, ¿no? El hecho de sacar petróleo va causando contaminaciones que la gente lo va denunciando. Decía ahí
No sabía si el río estaba o no contaminado, pero entro a bañarme y siento en mi cuerpo, decía esa mujer, y siento en mi cuerpo que efectivamente está muy contaminado. Entonces, contaminación de aguas, contaminación de suelos que provocan que las tierras ya no sean fértiles, que las poblaciones ya no puedan dedicarse a la agricultura porque están los suelos contaminados con sustancias tóxicas, contaminación del aire por la quema de gas en los mecheros, como se puede ver. Entonces, todo eso hace que la zona, esta actividad sacrifique derechos, los derechos a la salud, los derechos ambientales, los derechos de la naturaleza, los derechos a la vida. Eso es lo que está en juego, sacrificándose en una de estas zonas, ¿no? En el caso que hemos visto, por eso es zona Wao. Wao es el singular de Waorani, que es el plural de este pueblo indígena que habita ancestralmente, milenariamente en esa zona. ¿Y quién decide que esas Bueno, zonas sean sacrificadas? según la Constitución del Ecuador, el petróleo es de propiedad del Estado. Todos los componentes del subsuelo, sea minerales, sea petróleo, es propiedad del Estado. Las personas pueden tener propiedad del suelo, pero todo lo del subsuelo es del Estado y obviamente es el Estado el que decide. Es el Estado ecuatoriano, en este caso, que ha decidido desde hace 59 años que la prioridad para el país sea la extracción de este recurso que, ojo, es un recurso no renovable, es decir, que se termina, que se acaba, se agota. Desde que inició la actividad petrolera en la Amazonía de Ecuador, la prioridad ha sido los recursos económicos que genera esta actividad y han dejado completamente al margen todo lo que tiene que ver con los impactos sociales, ambientales, todo. Es impresionante porque es como una similitud. Petróleo igual a dinero, petróleo igual a dólares. Eso es lo que está desde el principio en la mentalidad de la población ecuatoriana. Cuando inició esta actividad, a todo el país se le dijo, hemos encontrado una riqueza en el oriente, en la Amazonía. Hemos encontrado una riqueza que nos va a hacer un país desarrollado, que nos va a hacer que toda la población viva mejor, que se termine la pobreza en el país. Eso es lo que se ofreció. Hablaban de sembrar el petróleo para que pueda, es no renovable, pero hablaban de que se pueda eso sembrar para que pueda producir una mejor vida para todos. Toda esa oferta no se ha cumplido. Todo eso ha sido un fracaso total porque el Ecuador está mucho más empobrecido, la población más empobrecida desde esa época hasta acá. Es un país mucho más endeudado, con una inflación que nos hizo dolarizarnos en el año 2000. O sea, nada de eso se ha cumplido y la pobreza, o sea, obviamente está altísima, ¿no? Entonces, y hay que hablar también de las enfermedades. En esas zonas hay una incidencia de cáncer de casi 3 veces la media nacional. Y de esos casos de cáncer, según los estudios que se han hecho, el 72% de los casos es en mujeres. Son las mujeres las víctimas, mayores víctimas de estas enfermedades. Y obviamente es entendible porque, como se puede ver también un poco en el documental, es la mujer la que está más cerca del territorio, de la casa, de la chacra, del río, la que va a pescar, la que produce los alimentos, y entonces es la que tiene más contacto, la que está más expuesta a todas estas sustancias que, como digo, son tóxicas. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de diferente cadena de carbonos que son todos tóxicos para el medio ambiente y para la salud de la población. Y es por esto que en el año 2020, 9 niñas pusieron una demanda
9 niñas amazónicas pusieron una demanda contra el Estado para que prohíba la quema de gas en los mecheros. ¿Y por qué fueron 9 niñas? Porque si no logran estas niñas que se deje de quemar el gas, ellas posiblemente van a ser los nuevos casos de cáncer a futuro. Entonces, esta es una lucha que involucra mucho los derechos de las mujeres, ¿no? La mujer es la que está más cerca de la tierra, de la Pachamama, que es la madre tierra, que siente y sufre como de madre a madre, podemos decir, todos estos impactos, ¿no? Por eso es que la lucha la estamos también encaminando desde las mujeres. Queda claro entonces que no es la población quien decide, ¿no? Entonces, una segunda preguntita antes de dar paso a Nagore. ¿Cómo operan estas alianzas entre las corporaciones petroleras y el Estado? ¿Qué mecanismos hacen que más de 50 años después todavía estas lógicas estén? Sí, algo que lo mencioné ya es cómo se creó un imaginario en el pensamiento ecuatoriano respecto a que el petróleo es riqueza, que el petróleo trae dinero. Eso se sigue manteniendo hasta ahora. Hasta ahora todos los gobiernos mencionan que es necesario sacar petróleo para acabar con la pobreza. Hasta ahora ya se ha demostrado en 59 años, casi 60 años, que eso no es verdad. Se ha demostrado en otros países que tampoco han logrado cumplir con ese ofrecimiento, pero sin embargo se sigue pensando. Recuerdo un presidente hace unos 10 años decía, repitiendo las frases de Humboldt que dijo hace 200 años, que estábamos siendo pobres sentados en un saco de oro, más o menos la idea, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si ahí hay petróleo no lo saques? ¿Y cómo es posible si hay minerales no lo saques, no lo explotes? Entonces es como una cosa que está, si es que ahí está, tengo que sacarlo. ¿Y por qué hay que sacarlo? O sea, es eso, ¿no? Ese imaginario que no es solamente en Ecuador, también casi todos los países de Latinoamérica cumplen eso, ¿no? Eso de creer que lo ven, ni siquiera el petróleo como energía, ¿no? Lo ven como dinero, o sea, es dinero, porque el petróleo es energía también, tiene un montón de derivados, pero es pensar en dinero. ¿Y qué pasa con la población local? A la población local que ha vivido ahí, la población indígena que ha vivido ahí miles de años, o la población campesina que ha migrado a esa zona, ellos no pueden ya dedicarse a la agricultura. No hay agua limpia, no hay agua apta para consumo, la tierra ya no produce como antes, los productos que normalmente se dan, plátano, yuca, todo eso ya no produce. ¿Qué le queda a esas familias? Les queda mendigar un puesto de trabajo en la empresa petrolera. Y la empresa petrolera sí les da trabajo, pero les condiciona. Si hay un derrame de petróleo, usted no puede denunciar, usted no puede protestar, usted no puede enjuiciar porque le votó del trabajo. Entonces, claro, la gente está… hace menos de un mes hubo un derrame en una zona de la provincia de Sucumbío, y cuando fuimos a ver el afectado, estaba ahí el río totalmente negro que se había derramado por negligencia de los trabajadores, y el señor decía, yo trabajo para la empresa, yo no puedo denunciar, déjenlo nomás ahí, ni se acerque. Le digo, pero podemos poner una denuncia. No, porque me botan del trabajo. Y entonces, claro, es complicado, es difícil cómo entender eso, ¿no? O sea, es el dinero que recibe, que son los ingresos económicos de mi familia, con la que yo puedo comprar, dar la educación para los niños y todo eso. Y el río ya quedó negro. O sea, aunque antes pescaba de ese río y ese río me proveía el agua, pero ahora ya tengo que escoger entre eso, ¿no? Entre el río y el dinero que viene a fin de mes. Y permíteme matizar que además es una miseria lo que les dan, que para nada revierten el dinero que gana el Estado. Temporales y mal pagados, sí. $200 o algo no, 400, así. pero… Bueno,
pero poco sí. Pero eso no, no abastece. Gracias, Alexandra. Pasamos con Nagore ahora. Nagore, como cineasta, ¿qué te llevó a contar esta historia? Y no sé si hubo algún momento a lo largo del rodaje que te hizo comprender con mayor profundidad que estabas viendo con tus ojos una zona de sacrificio. Bueno, a ver, para mí ha sido un viaje y lo que estáis viendo es la puntita de un iceberg de no solo un viaje físico, sino un viaje también emocional y un viaje de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, Medicus Mundi, os quiero dar las gracias porque para mí no ha sido solamente hacer un documental, para mí ha sido y está siendo un viaje que todavía no ha concluido, pero de mucho crecimiento personal, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando Medicus Mundi puso en mis manos esta maravillosa responsabilidad con todas las líneas abiertas para poder crear lo que yo quisiera y dado mi conocimiento en el tema que era prácticamente nulo, pues empiezan unos meses de proceso de aprendizaje y de investigación donde vamos haciendo una inserción, ¿no? Y muchas veces me pregunto qué se os queda a vosotros de la película cuando lo veis por primera y única vez, ¿no? Porque nosotras lo hemos visto tantas veces que yo cuanto más lo veo, más me doy cuenta de que esos simbolismos que hay ahí no sé hasta qué punto se pueden apreciar, porque encapsular una historia tan compleja y con tantas capas en 25 minutos es harto difícil para no caer en aquello de querer contar, explicar, ¿no? Entonces yo siempre cuando hablé con Medicus Mundi hablaba de que a mí me gustaba contar las cosas desde la emoción y muchas veces hay que sacrificar. Yo también he sacrificado muchos temas por elegir otros porque me interesaban y por quedarnos con otros porque la complejidad del rodaje también requería que los propios temas desaparecían delante de nuestras manos, ¿no? Entonces, cuando yo suelo hacer el prólogo de esta película, cuento que en ese proceso de investigación, cuando cayó en mis manos un artículo de todas las cosas que veíamos, leíamos, veíamos pelis, bueno, ahora los tiktokers también, cuidado que también hay, esta parte también de recibir información de Instagram y TikTok es muy potente. Y los ecos de los indígenas llegan también desde allá más fácilmente desde Instagram que desde los artículos. Pero bueno, esta es una nueva fase de... Ahora, con la próxima aplicaremos el chat y el IA. Pero bueno, en este artículo que me llegó, que me llamó muchísimo la atención, era una fotografía que es la que ilustra el final del documental y es esta fotografía aérea del campo de fútbol que aparecía tal cual en el artículo, que relataba que la compañía petrolera que operaba entonces, creo que era Repsol, había propuesto a la comunidad indígena, dado que estaba contaminando sus aguas, una alternativa. O bien, una elección, o bien les construyeron una planta purificadora de agua para el río, o bien les daba la alternativa de construir un campo de fútbol con los propios residuos de la planta. Y la comunidad decidió que quería el campo de fútbol. Y para mí, ante esta decisión, se despertaba una incógnita que para mí era el impulso, el boost, ¿no? el pistoletazo de salida de partir y entender qué es lo que estaba pasando ahí, porque algo estaba pasando. Y a partir de ahí, la decisión de por qué pusimos la chincheta en Dicaro fue por esta sensación, esta impresión que me dio el campo de fútbol, ¿no? De entender. Y yo creo que llegamos a la conclusión, ¿no? Claramente de por qué había un campo de fútbol ahí y quién era el responsable y quién no. Y esos autores que están ahí pues gestionando desde su ausencia esa responsabilidad entregada a la petrolera cuando el verdadero responsable era el gobierno ecuatoriano de satisfacer tanto las necesidades de ocio de estas personas como también las de salud, ¿no? Entonces ahí también veíamos en esta incógnita que se nos despejaba como esa responsabilidad que corresponde al gobierno ecuatoriano que está entregada a la petrolera genera una cadena de necesidades en las que estas personas acaban sucumbiendo, ¿no? Entonces, bueno, os cuento todas estas cosas que son muy difíciles de captar cuando veis un documental de 25 minutos, pero yo creo que estas piezas son importantes también para generar estos debates, ¿no? Y para percibir
ese simbolismo que también se os quiere trasladar, ¿no? Para a partir de aquí pues hablar de esas cosas. Qué chaparrado. Tiene muchas aristas y bueno, cuando os pasemos voz, si hay algo que queráis preguntar, que no se entiende, que se intuye, pero pues tendréis oportunidad. Alexandra, desde una mirada feminista, ¿cómo impacta el extractivismo especialmente en el cuerpo de las mujeres? Ya lo has mencionado antes, pero por si quieres profundizar o hablar de otros impactos en mujeres. Has hablado del consumo de agua, de los cuidados, del trabajo reproductivo que ejercen las mujeres, pero no sé si nos puedes hablar de la autonomía económica o no que tienen, del lugar que las mujeres ocupan en la comunidad, en este caso en Dicaro, si hacen o no uso del espacio público, si tienen poder de decisión, quién negocia con la petrolera. Es un poquito en qué se diferencia, ¿no? Los impactos en mujeres. Sí, ha habido en varios estudios en los que se ha analizado los impactos diferenciados en mujeres de la explotación petrolera. Y efectivamente, lo que ya mencioné, cómo la mujer está más cerca. Y también es esto de que, por ejemplo, no tanto en las indígenas, pero en las mujeres campesinas, son familias que migraron para esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué significaba para esa familia y para la mujer en particular llegar a una zona, a ubicarse en un lugar nuevo, dejar su tierra, llegar a una zona, ¿no? O sea, ¿cómo se percibe el futuro para la mujer? Que sí es un poco diferente que para el hombre. El hombre iba a hacer dinero, pero la mujer iba a conseguir una tierra para que sus hijos puedan ahí vivir, para ahí sembrar, o sea, es diferente lo que le mueve a una mujer dentro de la familia, ¿no? Y también en las personas indígenas que no se han movido, no han migrado, han estado ahí ancestralmente, también es diferente. Y tenemos ahí algunos casos. En Ecuador, el bastión de resistencia es la comunidad de Sarayaku, y el protagonismo de las mujeres en Sarayaku ha sido clave para evitar que, a pesar de que el gobierno ha firmado los contratos con las empresas petroleras para que entren, no han podido entrar a Sarayaku porque las mujeres específicamente se han opuesto de una manera de defender, por eso, porque representa otra cosa diferente a los... Ellos son indígenas, quichuas, y la tierra es Pachamama, es la madre tierra, ¿no? Entonces, pero ellos hacen una defensa de esa madre tierra como madre mismo, ¿ya? Para ellos que venga un taladro y perfore ahí es como una violación a su madre. Y es, ¿cuánto voy a pedir de dinero para que violen a mi madre? Es un poco eso lo siente la mujer. No tanto el hombre sí, muy pachamama, pero dinero, ¿no? O sea, puede ver dinero. Y sí hubo en Sarayaku un momento en el que los hombres estuvieron a punto de desmayar y ceder. Y las mujeres les dijeron, si ustedes dejan entrar a la empresa petrolera, nosotros no les hacemos chicha. La chicha es una bebida que prácticamente los hombres amazónicos no pueden vivir sin tomar. La chicha es una bebida cultural, una bebida también que les alimenta, que es hecha con yuca. Y claro, yo decía, esa es una amenaza de muerte, porque no pueden vivir sin tomar chicha. Entonces, dice, y la chicha solo la hacen las mujeres, no la hacen los hombres. Yo no sé, la hacen masticando la yuca, ¿no? Entonces, yo no sé si las enzimas, la milasa de la saliva de las mujeres es más potente, yo no sé, pero solo las mujeres las hacen culturalmente. Entonces, claro, esto es un ejemplo de cómo el poder de la mujer para la defensa de la Pachamama, para la defensa de la vida familiar y de la vida comunitaria está muy presente. Qué bueno, muchísimas gracias. Nagore, ¿qué crees tú
¿Qué puede hacer el cine que no pueden hacer los informes o los datos técnicos? ¿Puede el cine generar movilización real? ¿Crees que es realmente transformador? Hombre, sin duda, yo creo que el cine, bueno, todas las artes, en cada una en su disciplina, ¿no? La literatura, las artes, el cine, yo creo que al fin y al cabo es una manera de emocionar, ¿no? A mí me parece que, bueno, yo me especializo mucho en cine social y feminista también, porque me gusta contar historias que me impactan de alguna forma y me gusta ser una ventana para atraer temas a personas que no pueden verlo por una cuestión de cercanía o de lejanía, ¿no? Pero también es de una forma egoísta que lo hago porque yo es que sin hacer cine me aburriría mucho, no sé, no tendría muchos, no sé qué haría, la verdad. Pero para mí es lo que os digo, el cine de ficción, por ejemplo, no me interesa porque el relato es completamente diferente en cuanto a estructura. Para mí el documental no es lo que la película que concluye, sino es el disfrute de todo el viaje anterior, ¿no? Entonces, en el caso de Zona Wow, muchas veces con el cine, con el documental, los grupos de público son minoritarios. Es muy difícil llenar salas y es muy difícil llegar a gente, se hace a través de festivales, pero bueno, ahí estamos, ahí. Pero para mí la satisfacción que está teniendo Zona Wow, ¿no? y de la repercusión, joder, pues creo que todas, ¿no? Cuando una vez en el coche no íbamos tú y yo, decía, joder, es que siento que estoy haciendo algo siento que hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? La sensación de alimentarte el alma, de hacer cosas así, pues es lo que a mí me da mucha vida. Entonces, yo sí que siento que como Zona Wow no me había pasado nunca antes, pero hay gente que me viene y se emociona. Hay una chica que, bueno, os lo voy a decir ahora, las de Medicus Mundi, porque todavía no lo sabéis, en el próximo viaje que tenemos planificado ya para Perú, me voy con una niña, una chica de 25 años, porque me ha contactado y me ha dicho que quiere venir, que ella quiere ser parte de eso, que quiere ser fotoperiodista, que le impactó muchísimo Zona Wow y que ha descubierto que va a dejar, ella es abogada en temas de inmigración y trabaja en México y trabaja en Costa Rica, pero me ha dicho que ha visto Zona Wow y que quiere ser eso, ¿no? Y entonces ser una fuente de inspiración también para que sea motor también para que otras personas se dediquen a estas cosas, es que me parece súper bonito. Así que no solamente para el público y para que el mensaje vaya a más personas, ¿no? Sino las personas que lo hacemos, que nos dedicamos a eso, es una maravilla. Qué bonito, ¿no? Nada, Alexandra, paso que no. Vale, la última preguntita, perdón. Bueno, el petróleo extraído de la Amazonía ecuatoriana sostiene el consumo energético global. ¿Podemos hablar de una continuidad colonial en el actual modelo energético? ¿Qué piensas? ¿Y qué papel crees que juegan los países del norte en la existencia de estas zonas de sacrificio? Como última pregunta, no puedo dejar de mencionar a Repsol. ¿Qué nos puedes contar? Efectivamente, obvio, la primera empresa que entró a Ecuador también era del norte, la empresa Texaco, hoy Chevron, y hay un juicio por todo el daño que hizo en Ecuador, hay un juicio millonario, debe pagar 9.500 millones de dólares. La empresa se declaró en rebeldía, que no paga nada, que es un juicio fraudulento, y todo lo que hizo ha quedado en la impunidad. Y eso, y cuento porque eso es lo que pasa siempre con las empresas petroleras. Repsol entró a Ecuador a operar en el bloque 16 dentro de Parque Nacional Yasuní, algo que ya es cuestionable porque es una área protegida, y si es protegida no es compatible con la destrucción
que genera la extracción petrolera. Entró en el 99 y salió en total en el 2023, finales de 2023. Ese fue el periodo, ¿no? Y Perdona, un matiz, o sea, pocos meses antes del viaje de grabación, que A parece... ver, sí. ¿Sí? O sea, pero fue septiembre del 23 no, la fue en grabación. el 22 que salió. Pues, diciembre Ya. del 22 por ahí. Ujú. Lo que quiere decir que Lo parece algo pasa muy es que lejano. quedó otra empresa a cargo de Repsol que hizo como una transición y después ya pasó a la empresa estatal. Y claro, si uno se pone a revisar todo la actuación de esa petrolera, lo más terrible que hizo fue crear una dependencia total con la pudimos verlo, ¿no? O sea, Sí. Repsol Brutal. se encargaba hasta de recoger la basura Mm. de la comunidad. Repsol estaba involucrada en la elaboración del pensum educativo de la escuela para los niños. O sea, todo eso lo decidía la empresa. Que no Además, incluía el guaraní, solamente el castellano, y que, por tanto hace... que sí, tenía el control total del ingreso a ese sitio. Nosotros pudimos entrar porque ya se había ido, si no, no nos dejaban entrar, ni a ustedes no les dejaban entrar. Había que pedir visa para entrar al bloque 16. A mí varias veces me rechazaron el ingreso. Y claro, eran ellos los que decidían, eran ellos los que mandaban en ese lugar, era un estado dentro de otro estado, ¿no? Y claro, por eso es que pudieron libremente hacer todo lo que hicieron ahí, ¿no? Todo el impacto, toda la destrucción, todo, porque no es que no causaron impactos o que no se generaban derrames de petróleo y contaminación de ríos, no. Es que como no se podía entrar, no se podía ver todas las barbaridades que hacían adentro. Pero los guaraní cuando salían nos contaban, sí, derrames, hubo esto. Una vez incluso le impidieron la entrada a la subsecretaria de Ambiente del Ministerio, porque como adentro es Parque Nacional, adentro hay una estación científica y un científico que estaba estudiando jaguares pasó por un río y vio el derrame y ha tenido una amiga que le avisó a la subsecretaria. La subsecretaria al día siguiente intentó entrar, no le dejaron. Repsol no le permitió, a la autoridad ambiental del país no le permitió entrar a ver. Entonces, ese era Repsol. O sea, entonces escondía todo, ocultaba todo y se daba el lujo de decir, nuestras operaciones son limpias, nuestras operaciones no causan daño. Y claro, y el daño cultural al pueblo guaraní con toda esa dependencia fue terrible, ¿no? Y ahora que se fue, digamos, y que no reparó nada, es como el pueblo está sufriendo las consecuencias. Totalmente. Y resistiendo. 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 Sí. Pues muchísimas gracias, Alexandra. Me quedaría 3 días escuchándote. Se me ha quedado cortito, a ti también, Nagore. Pero ya tendremos ratitos que vivimos más cerca. No sé si el público quiere preguntar algo, comentar. Ya con esto terminamos y nos vamos todas a comer, pero queremos daros la oportunidad. Al final sale la foto del campo de fútbol y un comentario vuestro que la Unión Europea ha suprimido el caucho de la hierba artificial. Lo que no me quedó claro, ¿eso es bueno porque tocan menos al bosque o eso es malo porque le quitan trabajo a los caucheros? Eso es malo para los niños que juegan en ese campo de fútbol porque se quedan con el caucho. Y nosotros desde Europa prohibimos ese material porque es cancerígeno, pero ese material se queda ahí con esos niños que cuando están jugando se les pegan en los brazos, ¿no? Ese es un poco también el simbolismo, ¿no? Como esos niños siguen vistiendo esas camisetas jugando al billar representando a ese dios, a ese Repsol, que hace con esos niños como si fueran muñecos de futbolín lo que quieran, ¿no? Entonces, yo creo que es malo que permanezca allí, porque a pesar de haber sido prohibido aquí, ellos se quedan con el caucho, que viene a ser también un símbolo de lo que sucede.
además, perdona, un campo de fútbol recientemente construido. Creo que 2 años, o sea, que tampoco es algo que hace muchos años se consideraba que no era contaminante y ahora de repente se dice, no, está recientemente construido. Lo que allí vale aquí no y viceversa, ¿no? Eso siempre pasa. Sí, luego también, hablando de esos materiales, ¿no?, de residuos, también apelando al simbolismo, ¿no? O sea, si os ha impactado esos pies que parecen de anfibio, que se agarran, ¿no?, de esa horma de zapato que no entra en ningún zapato de esa mujer ancestral. Era como tocar, yo la tocaba, ¿no?, y te sentía como que estaba tocando el último eslabón de una cadena, ¿no? Esa mujer había vivido antes de la colonización, cómo les tiraban cuchillos, espejos. Esta mujer había vivido en épocas ancestrales y sus pies estaban perfectamente adaptados a su tierra, ¿no? Y el ver cómo de repente de ese lugar cómodo, donde están perfectamente adaptados, pasamos a ese lugar de suciedad, que ese suelo precisamente está hecho con residuos de petróleo. Esa mujer no puede caminar en esa estructura y en ese diseño que se ha hecho nuevo de pueblo, en el que, por cierto, el centro siempre es el campo de fútbol, ¿no? Ese diseño urbano de cómo se relaciona la sociedad también tiene ese impacto. Entonces, para luego finalmente acabar con esos pies tocando un césped artificial que nunca antes habían pisado. Esa era la primera vez que nuestra protagonista caminaba, ¿no? Y también es un poco esa representación, ¿no?, de esos pies caminando en un pasado para ahora llegar a un futuro construido de artificial, ¿no?, para luego ir a un futuro también incierto, que es el del campo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas cosas. Ay, nada, que felicidades y justo, bueno, a mí sí que o sea, la pregunta que tú le hacías a la compañera de Ecuador sobre la colonialidad, a mí sí, o sea, yo sí creo que es importante de mencionar porque al final sí existe, ¿no?, la colonialidad climática, sí existe el racismo ambiental y justamente estas zonas de sacrificio no son casualidad que estén en países de Abya Yala, no son casualidad que estén en África. O sea, yo creo que la colonialidad continúa y que es un modo del sistema capitalista para sostener al norte global, ¿no? Toda esta burbuja y todo, y pensar que, o sea, sí, obviamente nuestros gobiernos pues están mal y tenemos mucha corrupción y tal, pero obedecen a un sistema colonial que es racista y justamente hay que nombrarlo desde ahí, creo yo. Desde luego. Sí. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, yo tengo 2 preguntas muy rapiditas. Bueno, muy rapiditas. Yo las lanzo y una Panagore en relación a los circuitos culturales, ¿no?, de si el cine puede ser realmente, o sea, el cine puede ser transformador, pero ¿cómo podemos hacer como sociedad o como agentes de transformación que ese cine llegue al público general cuando esos circuitos culturales como Netflix y todas las plataformas que son ahora las que más llegan dependen de esos mismos, muchas veces dependen de los fondos que vienen del extractivismo o que están, ¿no?, en las altas esferas? No sé si hay alternativas, más, ¿no?, un poco por ahí, Nagore. Más allá de las charlas que podemos hacer o encuentros, ¿no?, tipo estos encuentros. Y para Alexandra, bueno, si tiene alguna clave en relación a cómo siguen resistiendo allá, ¿no?, a partir del caso de Sarayaku, pero qué es lo que les mueve, ¿no?, y les ha mantenido en la resistencia y en la lucha. Bueno, yo creo que para mí también esta experiencia de Zona Guagua ha sido muy bonita porque creo que existe una potencia y una fuerza muy potente en el maridaje entre ONGs, entre instituciones que se dediquen a temática social y cineastas. Por una parte, porque vosotras nos proporcionáis historias que nosotras no alcanzamos a ver o no están dentro de nuestro radar, y porque nosotras tenemos una capacidad de crear un relato que vosotras no tenéis.
Entonces, creo que a partir de ahí el funcionar y el aunar esas disciplinas, ¿no? y el hacernos fuerza, el trabajar en equipo, significa que se pueden explorar cada vez mejor esas partes de financiación que nosotros podemos aportar, los cineastas, y esos lugares de exposición, y significa que, bueno, yo creo que, por ejemplo, con Zona Wow no estaba en nuestro imaginario lo que iba a suceder, ¿no? Pero creo que sí que hay que prever a dónde quieres llegar, ¿no? y en qué escenarios quieres presentar la película, y sobre todo de qué manera financieramente puedes hacer más gordo el proyecto. Entonces, bueno, yo creo que para mí en el cine social, sobre todo yo me quedo con la idea de que el maridaje de ONGs con cineastas es algo que explorar, y es un mundo muy potente. El que nos aproximéis historias y que nosotros os proporcionemos unas formas de contarlo. Sí. Bueno, nosotros trabajamos fomentando la resistencia a la actividad petrolera. Ahí hay dos escenarios diferentes. Uno donde ya está explotándose el petróleo desde hace muchos años, y en ese caso lo que nosotros promovemos es el monitoreo ambiental comunitario, que desde las propias comunidades sean las protagonistas en la defensa de sus derechos, de sus territorios. Entonces nosotros capacitamos a esas comunidades, principalmente es la Escuela de Formación Orquídeas Amazónicas, ¿no? que estamos haciendo, para que sean ellas las que vigilen sus territorios y puedan hacer. Ya está la actividad ahí, es muy difícil que se saque, pero que cómo pueden ellas ir haciendo una vigilancia permanente para eso. Y las zonas donde no ha entrado todavía la actividad, y que estos gobiernos todos quieren empezar ahí también las explotaciones, ahí es donde está Sarayaco y no lo permite. Pero nosotros usamos una estrategia que es hacer que las poblaciones que están amenazadas vayan a la zona donde ya hay explotación y vean y sientan y huelan qué significa vivir al lado de un pozo petrolero, o que el río que pasa por su casa de pronto baje en negro, que puedan escuchar directamente el testimonio de los que ahí viven, ¿no? Esos recorridos les llamamos Toxitour. Entonces, hacer un Toxitour con la población amenazada, que vayan allá, y eso ha dado un resultado muy, muy bueno, porque las personas normalmente, como decía, se dejan encandilar de todas las ofertas, ¿no? Ya llegó el progreso a la comunidad, ya van a tener dinero, van a tener puestos de trabajo, van a tener entonces toda la gente, pero vengan, vean a cambio de qué. ¿Cuál es el costo para que usted pueda tener un salario a fin de mes? Y claro, ir y ver, eso es muy impactante. Y lo acabamos de hacer, hicimos un Toxitour ahora por el 8 de marzo, con las personas, fueron como unas 25 mujeres de las nacionalidades del sur de la Amazonía, que han estado siempre en resistencia, pero para fortalecer esa resistencia les hemos llevado a hacer un recorrido, y era impresionante ver las caras, ¿no? Los rostros de ellas al ver las piscinas, que todavía hay piscinas abandonadas así de petróleo, y ver un derrame y eso, y se quedaron, no. Nosotros no vamos a dejar entrar a nuestro territorio. Con la vida vamos a defender nuestro territorio. Entonces, eso es lo que nos ha dado buen resultado, hacer estos intercambios. Y en el tema de minería hemos hecho intercambios con otros países. Hemos llevado a Perú, a Chile, para que vean, y asimismo fortalecer. Ahí están el otro grupo de mujeres, Saramanta Guarmicuna, que hemos trabajado para la defensa de que la minería también, que es una cosa que en estos momentos está siendo como muy fuerte en el país, una amenaza muy, muy fuerte. Qué bueno. Gracias, Alexandra. Pues nada, ¿alguien ha dicho algo? Ahí. Sí. Ahí.
Sí, sí, pero vamos a Això- dejarle a nadie con Bueno, las es que ganas. recasco, gracias a todo el mundo. Maño, 2 minutos, que serán 5 o 10. Es que todo el mundo se quiere ir a comer. Bueno, a ver si puedo resumir todo. Bueno, por primera vez, o sea, primero la Orquídeas Amazónicas acabas de comentar que está en contacto con otros países cercanos, Perú, por ejemplo, o he entendido mal. No, Orquídeas Amazónicas es un grupo de mujeres indígenas de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía norte de Ecuador. Ellas están en esta escuela de formación, formándose en todo lo que tiene que ver la vigilancia ambiental y también en soberanía alimentaria, porque lo de la soberanía alimentaria es como la alternativa, ¿no? O sea, Vale. vamos a vigilar y vamos a oponernos a la extracción de petróleo, pero ¿y qué vamos a tener, ¿no? Entonces es fomentar la soberanía alimentaria en esos territorios. ¿Y no hay contacto con otras compañeras vecinas Es- que tengan la es- misma es, problemática? Sí, hemos hecho, el grupo de Saramanta o Armicuna, que son Hijas del Maíz, una organización de hijas del... Saramanta es Hijas del Maíz. A ver. Ellas han hecho lo que nosotros llamamos el Yaku Chasqui Warmi o el Chasqui Warmi, que son esos chasquis que eran como los mensajeros en la época indígena prehispana y son mujeres que van de mensajeras llevando Qué buena. estas digamos, la resistencia, Estos mensajes. o sea, todos estos mensajes, Qué ¿no? bueno. Entonces, esto lo hemos hecho principalmente con Perú. Hay un chasquihuarmi binacional que estamos en estos momentos Vale. Me informaré. haciendo. Sí, Buscando sí, sí. encontraremos fácil, ¿no? Orquídeas amazónicas y Sí, se encuentran. y Saramanta Huarmicuna. Nagore, quería comentarte que como, bueno, no quiero hacer publicidad, pero soy fanática de filming, perdón. Yo conocí por el Festival de Donosti el documental, pero no pude venir a la presentación del documental y lo vi por filming. Y esta es la segunda vez que lo veo y es verdad que te quedas con muchos más detalles. Y gracias a plataformas así, el público que realmente elegimos entre Filmin o un Netflix, pues es un público especial, ¿no? Digo yo, diferente, vamos a decir así. Y si llegáis, y sí creo que, yo me muevo también un poco en la parte de cooperación, es necesario unirse a asociaciones o ONGs y que financien y os ayuden a personas que os dedicáis al cine a hacer este tipo de documentales. Es necesario, porque hay muchas historias que no llegan y es verdad que así yo creo que sí llega y sí nos cala. Nos cala porque mucha gente que no tiene esa chispa, por así decirlo, a dedicarse a lo social, o sí que se dedica a lo social, pero en otro ámbito, como el ejemplo que tú has comentado, que es transformador, ¿no? Totalmente. Así que os animo a que sigáis, por favor, en esa línea de colaboraciones, porque ahora mismo es una herramienta. Es todo lo que no se ve a través del cine y el documental, que me parece perfecto el tiempo también, porque la gente ve una película de hora y media, igual no se anima, pero esos 30 minutos, 20 y pico, están muy bien resumidos y yo, a diferencia del compañero, sí me he quedado con los detalles del ruido de esa farola horrible, el césped sí me ha llamado la atención y los dedos. Fíjate que en esta segunda vez con la compañera que estaba aquí al lado hemos comentado lo de qué de moda se han puesto ahora estas zapatillas anchas, ¿no? El nombre no me acuerdo. La de los dedos va ahí y esta señora como los tenía, ¿verdad? Sí, bueno, las Kronk, ella nos decía, la familiar, la jovencita nos decía, ¿queréis que la vista de indígena? No. Digo, no, hombre, no, ¿cómo me la vas a vestir? Pues si es que representaba todo. Y Claro, no, llevaba está una claro. camiseta de mini rosa con Kronk rosas. O sea, era... No se podía pedir más, era una representación increíble. Sí. Y apelando también y alegando también a este tema del cine social, os invito a que hoy empieza el Festival de Cine San Sebastián de Derechos Humanos y que va a haber peliculones y temáticas para todos estos días. Así que nada, desde mi parte, animaros a que las pelis se ven mucho mejor en cine, en pantalla grande y luego con un ratito para echar un vino o una Coca-Cola y comentar.
Así que... Qué ricasco. sí. Eskerrik asko guztioi. Vale. Gracias a todas.